Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Les damos la bienvenida a su programa La magia de ser mujer, la magia que vibra en tu corazón, en la voz de Klaus Reyes y Rubí Cáceres. Un espacio dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su programa, La magia de ser mujer. En este día 24 de febrero, qué rápido, ya un brinco más y ya estamos en marzo. Bueno, pues bienvenidos, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y a nombre de mi querida Rubí, pues bueno, hoy me tocó estar aquí a mí con mi gran querida amiga, que se las voy a presentar en un ratito más. Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradiomx.com, desde YouTube, la página de Facebook y en nuestro grupo La Magia de Ser Mujer. Y bueno, pues vamos a ver, el día de hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a poder tener este tipo de charlas con una mujer que trae la parte psicológica, la parte terapéutica, pero sobre todo esta cuestión del vivirlo, ¿no? El vivenciarlo, porque cuando hablamos de temas como el que nos va a tocar hablar el día de hoy, de repente lo vemos desde un aspecto ya sea terapéutico o desde un aspecto psicológico, pero ¿qué hay cuando te toca vivirlo a ti con todo este bagaje de conocimiento y experiencias y de repente pues te toca tomar ciertas decisiones que si bien a todas nos ha tocado tomar algunas decisiones como estas, como moverte de tu zona de confort, salir de esa zona de confort y de repente dices, ¿y cómo lo hago, no? ¿De dónde me agarro? ¿Por dónde empiezo? O como dicen por ahí, tengo miedo, porque se vale, porque en realidad, aunque nosotros podemos llegar a tener el conocimiento, habilidades, entendemos que es un proceso, entendemos muchas otras cosas más, yo creo que no es tan fácil. O sea, yo creo que hay por ahí una brechita en donde dice, si hago esto, puede pasar esto, si no hago esto, puede pasar lo otro, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Porque pues es interesante el moverme de ahí, porque ya es necesario también moverme de ahí. Y bueno, pues les voy a presentar a mi queridísima amiga Bris Angulo. Querida Bris, ¿cómo estás? Aparte de guapa, qué guapa. Ese color de cabello te queda muy bien. Te ves muy bien aparte. ¿Cómo estás, querida? Pues me encuentro bien, entusiasmada de el venir, el compartir experiencias vividas, claro. Es un reto para mí el venir, el querer, el compartir, el estar aquí. Es un reto y un reto que me puse a mí misma porque yo decía, tengo ganas, quiero, hay algo que me dice, quiero compartir una parte de mí, quiero transmitir esa parte y hasta eso. Hasta eso para mí es como dar un brinco y un salto y decir, atrévete, Luis, hazlo. Claro, porque aparte déjenme decirles que yo ya la había correteado desde hace un tiempo, o sea, ya le había dicho, Bris, ¿qué onda, no? Déjate. Pero pues bueno, en realidad también sabemos que los tiempos son perfectos, ¿verdad? Y también sabemos que así como me ha tocado corretear muchísimas otras chicas para que puedan compartir su experiencia de vida, pues también creo que es el momento indicado, es el momento preciso para poder
platicar acerca de lo que vamos a charlar en este día, porque como bien les digo, Bris, aparte de ser psicóloga, ella le apostó y le sigue apostando a la parte terapéutica, sabiendo que no está peleado, o sea, al contrario. Creo que en esta época hay que agarrarnos de todo, ¿saben? Desde la meditación, del ejercicio, la alimentación, desde la lectura, el deporte, hay que agarrarnos de todo porque en realidad sabemos que necesitamos un poquito de todo porque la vida misma te va llevando por caminos en donde es necesario decidir, me voy para la derecha, me voy para la izquierda, me quedo parada, me voy para atrás, ¿y qué tal que me regreso? Y entre esa decisión, pues hay muchísimas emociones que están ahí latentes, ¿no? Como que, repito, como que me da miedo, un poco de tristeza, y qué tal que no me va bien, y qué tal que no funciona, y entonces nuestra cabeza se puede llenar de un cúmulo de cosas ahí, ¿no? Que a veces ni siquiera tomamos la iniciativa. Hay veces que ni siquiera lo contemplamos. O sea, ¿qué pasaría si me salgo de mi zona de confort? Que ese es en realidad el tema que vamos a tocar el día de hoy, que me parece que es un tema bastante interesante. A ver, Bris, primero preséntate. ¿Quién es Bris? ¿Dónde estás, querida Bris? ¿En Guadalajara? Guadalajara, en este Ay, qué momento. rico. Me encanta. Primero, dinos quién es Bris. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues mi nombre es Bris, Briseida Angulo. Bris, me gusta que me digan. Efectivamente, estudié licenciatura en psicología, pero me sucedió algo que yo sentía que la psicología no era, no sé, pero sentía como que no era suficiente para mí. Entonces yo empezaba a ver como, o sea, sí, pero ¿y qué hay detrás de otras cosas? ¿Y por qué no? Entonces una de las cosas que a mí me mueve y me motiva mucho es, quiero aprender técnicas diferentes, ¿sí? Entonces me abrí, y en ese abrirme, claro, me encuentro con mi queridísima Gwen, con sus diplomados y demás, me inscribo. ¿No? Ahí inicia una parte de mi desarrollo más fuerte que puedo decir, pero me voy a ir hacia atrás. ¿Por qué yo distingo la zona de confort? Porque desde donde yo crecí, mi vida creo ahorita, ya analizando y haciendo un análisis, siempre ha sido de retos, de salir de mi zona, donde estoy a gusto, donde he estado cómoda, donde siento que nada me falta, pero con un gran miedo. Entonces, desde que yo era joven, adolescente, yo le aposté al estudiar, porque yo vivía en un pueblo donde solamente, eso sí, puedo decir muy, muy bendecida porque tuve el contacto con la naturaleza, porque nací y crecí rodeada de animales, de árboles, claro que no consciente como me hubiese gustado y como hoy lo sé, ¿no? Pero crecí en ese ambiente y muy bonito, muy padre, pero yo sentía, recuerdo también cuando yo estaba adolescente, ya empezaba a lavar y decía yo, sí, pero yo quiero hacer algo en la vida, sí, pero yo siento que vengo algo a este mundo, no sé qué, pero yo vengo a algo. Y cuando estaba sola, algo me impulsaba. Entonces, ¿qué hice yo? Pues le aposté a todo y le dije a mis papás, fue cuando le digo, oye, ¿saben qué? Yo quiero irme a Culiacán porque yo quiero ir a estudiar, o sea, yo quiero estudiar, en mi mente estaba el estudiar, el llegar a hacer algo, yo sentía que venía algo, tenía que hacer algo a este mundo y a este universo. Y decía yo, entonces hablé con mi hermana, hablé con mis papás, el caso es que se me presenta la oportunidad, me vengo a estudiar. Cuando y salgo de mi zona de confort, donde yo estaba a gusto, donde había naturaleza, donde pues todo era tranquilidad, paz, ¿dónde vas a comparar el ruido de un pueblo a una ciudad? Todo era diferente, es miedo completamente, el me va a ir bien, el no me va a ir bien. El caso es que me animé, le aposté, con todo y miedo lo hice.
En ese transcurso, claro, ¿no? En el afán, en el hambre de aprender, de ser, de seguir, me encuentro al papá de mis hijos. El papá de mis hijos tenía algo que hacer conmigo, ¿no? Algo tenía que venir a mostrarme. Me muestra un camino diferente y me dice, mira, ¿sabes qué? Pues vas a seguir estudiando en mi afán de yo quería seguir estudiando y es otro brinco que doy, ¿no? Entonces ya no soy la muchacha adolescente soltera que viene a estudiar, sino ahora agarro un compromiso, me caso, joven adolescente de 17 años y me voy pues, con el papá de mis hijos, que híjoles, ay, o sea, fue un aprendizaje enorme desde un inicio. Porque puedo decir, todo empezó mal, pero en realidad todo fue un aprendizaje y todo fue una enseñanza y todo era para aprender y para que aprendiera y desaprendiera algunas cosas que yo traía. Entonces, ¿qué pasó? Pero mi ansia de estudiar, mi ansia de que algo dentro de mí me decía, tienes algo, Brisa, a esta tierra y tienes que hacerlo. O sea, tienes que lograrlo. ¿Cómo? No lo sé, pero lo vas a hacer. El caso es de que nace mi primer hijo, porque tengo un hijo que ahorita 15 años, nace mi primer hijo y pues todo apunta a que tranquilidad, paz, todo está bien, en armonía. Yo era 24/7 trabajadora del hogar, pero había algo en mí que no estaba a gusto, no estaba satisfecha, no estaba plena, pero tenía una seguridad, pero tenía un techo, tenía una casa, tenía dinero, tenía comida, o sea, tenía todo, afortunadamente. Entonces, pero algo dentro de mí no me sentía plena. Nace mi segunda hija e inicio ya para cuando iniciamos juntas a estudiar, mi hija y yo. Ella entra a primero de kinder, a segundo de kinder, yo inicio a estudiar según la universidad. Entonces inicia el gran reto porque entonces Brisa empieza a cambiar, Brisa empieza a mover, Brisa empieza a hacer, inicia el gran cambio de empezarme a revelar, porque me empecé a revelar enormemente, o sea, esto ya no me gusta, esto no lo quiero, esto no está bien. Entonces es como empecé a mover muchas cosas y era como que, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Entonces me doy cuenta y me llegué al punto de decir, es que Brice, estás en una zona de confort donde todo está bien a gusto porque todo te lo dan en la mano, porque tienes una estabilidad, donde no te falta dinero, donde tienes en qué andar, donde, o sea, físicamente está todo. Pero ¿qué hay emocionalmente hablando? ¿Qué hay del sentirte plena? ¿Qué hay del sentirte tú, mujer realizada, de salir, de hacer? No lo había. Entonces empieza ahí a revelarse. Inicia más fuerte cuando inicio mi proyecto, que inicié y ahí fue donde ya de plano me revelo, porque dije, yo traigo en mente, quiero estudiar, pero yo me quiero dedicar a lo que yo estudié, porque yo vengo a algo a esta tierra y tengo que compartir lo que yo he aprendido. Entonces, ¿qué dije? Voy a crear un negocio. Me asocio con una amiga y creamos GESAP, es donde trabajamos, ambas, aunque estemos en distintos estados ahorita, pero trabajamos. Entonces creamos GESAP. Pero, ¿cuál fue el gran reto de ahí de salir de un salto de la zona de confort? Donde Brice siempre estaba en casa, donde Brice era 24/7, enfermera, doctora, todo, ¿no? Pero deja de serlo. Entonces deja de serlo y inicia un nuevo proyecto, un nuevo camino. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a poner trabas. Te pongo el pie y te vuelvo a poner. Entonces, ¿qué me pasaba? Que me revelaba y lo pasaba, ¿no?
sea, quieras o no, porque es a lo que yo siento que yo vengo, es lo que a mí, algo dentro de mí me dice, aquí está tu lugar y este es a lo que tú vienes. ¿Cómo empecé a identificar que estaba en esa zona de confort? Pues por lo mismo, porque es, ¿qué te doy? ¿Qué necesitas? Todo. Si necesitas dinero, aquí está. Si necesitas un carro, yo te lo proporciono. Si necesitas un techo, aquí está. Todo, todo, todo. Pero en la parte de decir cómo estás, el cómo te sientes, te gusta lo que haces, pero no lo había. No lo hay. Entonces, ¿y cuál fue el gran reto de desarrollar GESAP? Pues claro, que llega el tiempo, el momento de que sí quiero que lo hagas, pero algo me dice que no porque vas a ser independiente, porque ya no vas a depender de mí, porque tendrás tus propias decisiones y demás. Llega el punto de que dije yo, Brice, es hora de moverte, porque sabes que me pasaba algo muy curioso. A mí no me daba gusto llegar a mi casa. Y era un momento de llegar a mi casa y decir, ay, voy a la casa. Llegaba a la casa y era un momento de desmotivación total, que si yo iba bien motivada, llegaba a la casa así que, ay, no. O sea, un cansancio, mucho cansancio. Entonces fue cuando dije yo, no, Brice, aquí ya no, aquí ya cumpliste, aquí ya hiciste lo que tenías que hacer. Claro. Si es, empieza, muévete. ¿Qué fue lo que me ayudó a mí muchísimo? Me ayudó mucho el entrar a los diplomados porque, como dije, es algo que me movía a aprender nuevas técnicas, nuevas formas para integrarlas. Inicio con Web, después inicio diplomados con Klaus, y eso fue como o lo haces, o sales, o sea, no hay un, espérate tantito, no, es muévete porque te lo están pidiendo, muévetelo porque ya no estás plena, muévete porque tienes algo grande que hacer, y aquí ya no vas a crecer más, aquí ya aprendiste. Y suena bonito, fácil, pero no es fácil. El tomar la decisión, el pensarlo, el qué voy a hacer, pero la realidad, el enfrentarte a ello, es ahí lo difícil. Es decir, cuando ya llegas y dices, ¿y ahora qué hago? Y ahora iniciar de cero, y ahora es una mano delante y una mano detrás, y ahora sí, ¿cómo le vas a hacer? Pero te puedo decir que son de las cosas más grandes que he hecho y he aprendido más en mi vida. Mucho he aprendido porque he tenido que aprender a poner en práctica lo que aprendí. Ahora sí que Brice, has estudiado y te ha servido un montón y has hecho, y a ver, mamacita, lléguele, ¿cómo le va a hacer? ¿De qué forma lo va a aplicar? Claro. Y entonces ese es el gran reto de decir, ¿y ahora? ¿Y ahora a dónde voy? ¿Y ahora con quién voy? Brice, la verdad es que escucharte me llena de muchísima admiración como tu amiga, como tu facilitadora, como tu cómplice. Bueno, a mí me tocó como vivir contigo esa etapa, ¿te acuerdas? O sea, fue como, ay, pues, ¿qué creen? Y todos así como, ¿qué pasó, Brice, no? Pues pasó lo que tenía que, ok. Pero ¿sabes qué, Brice? Qué bonito es el que nos puedas compartir. Ah, yo hice aquí algunas anotaciones porque te escuché muy atenta. El identificar cuando ya no estás, cuando ya no eres plena en un lugar haciendo lo que haces actualmente, ¿no? Porque hay muchas chicas que yo conozco que son amas de casa y que lo disfrutan muchísimo. O sea, ellas dicen, yo nací para estar en mi casa con mis pequeños, esperando a mi esposo, y les digo, wow, está increíble, ¿no? Hay chicas como yo que decimos, hijo, la neta es que yo no me veo, o sea, nunca me he visto, tan no me he visto que pues yo por voluntad propia decidí no tener hijos.
Pero creo que cuando nosotras empezamos a identificar esos factores importantes en donde ya no somos felices, creo que ahí tenemos que poner una pausita, ¿no? Poner una pausa y empezar a ver qué hay de aquel lugar que antes te proporcionaba paz, tranquilidad, calidez, contención. Como bien decías, Brice, llegar a tu casa era como sinónimo de, ay, no, ¿por qué? Y entonces, ¿qué pasa cuando de repente nosotros empezamos como ese foquito rojo se empieza a activar y dices, oye, pero ya no lo estás disfrutando tanto como lo disfrutabas, ¿no? ¿Qué está pasando? El detenerte, creo yo que el poner pausa es algo que podríamos y tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma vamos a identificar si en realidad ya no somos plenas, si estamos cayendo en la monotonía, si estamos cayendo en el aburrimiento, si, ¿qué está pasando también? Porque pocas veces como seres humanos nos detenemos. Yo a veces les digo a las chicas, que tú le pongas la pausa a lo que estás haciendo se vale, es importante y es muy interesante, porque nadie más lo va a hacer por ti. O sea, nadie más va a voltear a verte y te va a decir, oye, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas? ¿Te escucho? Aquí estoy. O sea, ¿sabes? Y entonces, si nosotras mismas no ponemos esa pausa y decimos, a ver, espérenme tantito, porque esto que está pasando en mi hogar, en el trabajo, en el empleo, donde quiera que cada una de ustedes se encuentre, me está rebasando y ya no lo disfruto, ya no me gusta, ya no me siento plena. ¿En dónde están aquellos sueños que yo tenía cuando era adolescente? ¿En dónde están aquellas cosas que yo anhelaba cumplir? Porque nos vamos perdiendo, Brice. En realidad nos vamos perdiendo por mil cosas, ¿sabes? Y también algo bien bonito que escuché era como esas interrogantes que de repente tenemos y que de repente llegan y surgen, pero que no nos atrevemos a bajar, ¿no? Porque, o sea, como aterrizar, como decir, a ver, ¿por qué ya no me siento plena? ¿Por qué ya no estoy feliz aquí? ¿Por qué ya no estoy feliz en esta relación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues, imagínense, chicos, venimos de una pandemia que nos hizo reflexionar, entender, comprender, empezar a valorar, empezar a decir, ok, valoré mucho estar en mi casa, valoré mucho estar con mis hijos, o valoré mucho mi trabajo, o valoré estas cosas, aprendí esto y demás. Y como bien dices, Brice, todo lo que llega a pasar, todo lo que llega a surgirnos, es parte de del constante aprendizaje. El ser humano requiere evolucionar, pero ¿cómo evolucionamos y cómo aprendemos? Saliendo de la zona de confort. Por supuesto, que también romantizar, porque mucha gente te puede decir, pues vete, ¿no? Renuncia, pues ¿qué haces ahí? Pues estás ahí porque quieres, pues o sea, ¿saben? Y de repente creo que nos hace falta como seres humanos tener la empatía para decir, ok, si está ahí, es por algo. Y ese algo es súper importante, o sea, ese algo es tan valioso porque al final cada uno trae su propio proceso. Y cuando nosotras no aprendemos a escuchar y a darnos cuenta de esas interrogantes, de esto que está pasando, y nos damos el tiempo para entender que es un proceso del cual requiere mi atención emocional, física, mental, espiritual, o sea, requiere de toda mi atención, lo vamos a poder superar. Ahorita nos vamos a ir un corte, querida Brice, y quiero que de regreso nos platiques desde tu perspectiva terapéutica, ¿qué podríamos recomendarle a muchas chicas que están pasando por un proceso de querer salir de su zona de confort, de atreverse, porque pues lo platicábamos, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Muchos factores, pero yo creo que uno de los factores más importantes es el escucharte, el ser bien comprensiva contigo y decir, ok, sé que no estoy aquí porque quiero, sé que estoy aquí porque estoy pasando por un proceso.
Es más, ni siquiera sé si estoy feliz, si estoy triste, si estoy de buenas, si estoy de malas, si lo quiero hacer, si no lo quiero hacer, porque todo eso llega a pasar. Y a mí también me llegó a pasar en algún momento de mi vida con determinadas circunstancias. Así que ahorita nos vamos a ir a un corte comercial. Saludos a los que nos están escuchando desde Chicago y regresamos después del corte. Gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja Ichola Quinipa. Compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral. Te impulsará, transformará. Te ayudará a reconocer el amor propio. Romperás patrones y falsas creencias. Aprenderás a creer más en ti. Todos los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hola, soy Yasmín Espinosa y los invito a escuchar a Serendipia. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya. Hola, hola, bueno, pues ya regresamos, vamos a seguir compartiendo porque nos quedamos justo en esto que a veces romantizamos, ¿no? A veces hasta juzgamos a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestras vecinas, a nuestras comadres y le decimos, amiga, date cuenta, ¿no? Corre, vete, salte, pero creo que dentro del vete, corre, salte, huye, hay una gran responsabilidad porque por ahí hay una frase que dice que nadie sabe, que cada cabeza es un mundo, ¿no? Que entonces solamente quien lo vive sabe el por qué, el para qué. Solamente quien está dentro de esa situación sabe por qué sigue ahí. Y lo cual también tendría que ser súper válido para todos nosotros, ¿no? Seguramente, Bris, a ti te llegó a pasar, ¿no? Que te decían, corre, ve, piénsalo, vete. O sea, ¿qué haces ahí? O sea, y en realidad creo que pues hay un proceso detrás de eso. ¿Sabes que sí? Porque, por ejemplo, y yo creo que no solo a mí me ha pasado, y puedo compartir que en el tiempo de atender, acompañar a mujeres, porque me tocó, es bien fácil el juzgar y decir, pero ¿por qué estás ahí? ¿Pero por qué aguantas? ¿Pero por qué? O sea, si ya no te hace feliz, pero ¿por qué aguantaste tanto tiempo ahora, no? ¿Y ahora por qué te aventaste 15 años? Entonces, mi respuesta es, porque desde el lado que tú estás,
allá afuera es bien fácil juzgar, es bien fácil hablar y decir, pero es que tenías, sí, pero cuando estás dentro de la órbita y dentro del círculo o del ciclo, es difícil ver, es difícil darme cuenta, es difícil observar cómo lo observa el otro o como lo observa el que está afuera. Entonces, si mal no recuerdo, yo tengo una experiencia de una paciente que tenía y que iba porque sufría violencia. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué sigues, no? Ahí. Entonces me decía, por miedo, pero también porque si me voy, va y me busca. Y aparte, los golpes duelen. Y fue cuando yo me quedo helada. Entonces, fue lo que a mí también me hizo entender, el decir, pues aquí tú sentadita en tu silla bonita, sin sufrir nada o sin pasar nada de lo que pasa en ese círculo, es bien fácil venir y decirle, salte, pues muévete, pues haz, pues ¿qué esperas? Ajá, pero no entiendo lo que está pasando dentro del mundo de la otra persona. No veo lo grande que lo ve, lo que lo magnifica, porque lo puedo yo minimizar, pero ella no. Y lo mismo me pasó, o sea, lo miraba tan lejos, tan difícil, porque estaba tan sumergida dentro de la órbita que para mí lo miraba lejos. Me sentía incapaz. ¿Y por qué te atrapa una parte de si quiero compartir la zona de confort? Porque aparentemente para algunas que lo disfrutan, wow, pues mis respetos, pero para las que no, como a mí, es decir, sí te proporciono una parte de estabilidad, pero es una sola parte, no es un todo. Es una parte de estabilidad. Te proporciono ciertas cosas, te las doy. Entonces, pero ¿y el resto? Pero lo demás. Entonces, esa es la otra parte. Y que te van haciendo, por ejemplo, de cierta forma, te vuelves dependiente a lo que ya has vivido, a lo que estás viviendo. Y el salir de esa dependencia es difícil, tardas, pero se sale. Claro. Puede, claro que se puede. Por supuesto. Fíjate, estaba aquí los chicos en cabina que están súper atentos a los comentarios de la gente. Muchísimas gracias. Dice Carmen que a veces también lo hacen por sus hijos. Y es que es un tema, porque muchas veces a mí, yo como terapeuta, hay gente que ha venido y me dice, Clau, neta, lo hago por mis hijos. O sea, a lo mejor está súper cañón que te lo diga porque no quiero que sea excusa, pretexto y demás. Dice, pero ¿a dónde me los voy a llevar ahorita? Es de noche, está lloviendo, traigo 100 pesos, o sea, ¿sabes? Y a lo mejor, del otro lado, pues mucha gente dirá, pues con esos 100 pesos agarra y vete. Pero bien cierto, Bris, muchas veces no es tan sencillo. Yo tuve el caso de mi mamá, mi propia madre, que decía, claro que me quedaba por ustedes, pero más allá de ponerlos como escudo, era porque yo necesitaba pensar qué hacer conmigo para posteriormente pensar qué iba a hacer con ustedes. Porque no tenían la claridad, porque no tenían el apoyo de que alguien me dijera, oye, vente a mi casa. Porque mucha gente te puede decir, corre, vete. Ajá, claro, ¿y a dónde me vas a llevar a tu casa? ¿Por cuánto tiempo me vas a aguantar? ¿No? A mí y a mis hijos. Pero solo traigo 100 pesos y mi ropa y vengo destrozada. Emocionalmente, físicamente, espiritualmente. O sea, vengo destrozada, con el corazón roto, con 3 niños, 2 niños que tienen hambre, que tienen sueño. O sea, perdón, pero chicas, las razones, los motivos por los cuales ustedes estén en un hogar viviendo lo que viven, es válido en estos momentos. Es válido. A veces
es necesario, yo creo que Bris como terapeuta y como psicóloga va a entender esto que les voy a decir. A veces es necesario tener más claridad, nosotros como adultos, para saber qué va a pasar, qué voy a hacer, cuál es el plan A, B, C, D, o sea, ¿saben? Sanar, tener autoestima, agarrarme de algo, como en el caso de Bris, que dice que ella desde que entró con Gwen a los diplomados y luego me pasó la estafeta a mí y empezar a tener poder, Bris. Las mujeres no nos hemos dado cuenta de lo poderosas que somos hasta que tenemos que ser poderosas, ¿sabes? Pero ¿de dónde sacas el poder? ¿De dónde sacas eso que tienes dentro? Sí, perdón, están tristes, abatidas, derrotadas, deprimidas, violentadas. O sea, ¿de dónde sale ese poder? Si te encuentras en un aspecto deplorable, ¿sabes? Yo creo que es bien importante primero, entender que cada una vive un proceso diferente. Quien lo puede hacer, digo, adelante, ¿no? Si en esos momentos tu fortaleza, tus agallas, tu valentía dice, pero vete, o sea, chicas, si tienen esa fuerza, háganlo, pero si no, tranquilas, generen un plan A, B, C, D, vean, o sea, con cuánto dinero tienen en estos momentos, sanen, trabajen su autoestima, acérquense, agárrense de aquello que en realidad ustedes creen que les puede dar estabilidad espiritual, ¿no? Emocional, y posteriormente hagan lo que tengan que hacer. ¿Tú cómo ves eso, Bris? Mira, desde mi experiencia, yo puedo compartir el cómo fui saliendo y el cómo salí, desde un A hasta una letra Z, porque las tomé todas, ¿no? ¿Qué inicié? Yo inicié principalmente preparándome, tomando fuerza. Lo inicial que hice fue revelarme, pero me revelé ante mí, ante lo que yo quería, ante lo que yo deseaba, ante lo que yo miraba y que me pedía mi interior, mueve. Pero posteriormente me preparé, empecé a tomar fuerza. ¿Fuerza de qué manera? Empecé a leer, empecé a acudir a terapia. Después de la terapia empecé a buscar, documentarme, leer. Me informé sobre la violencia de todos los tipos, física, psicológica, económica, o sea, empecé a buscarme y a llenarme de información para tomar fuerza. Entonces, cuando yo empiezo e inicias a darte cuenta o inicio a darme cuenta de decir, óyeme, pero espérame, esto no está bien. O sea, lo he mirado normal y lo he vivido como normal, pero no es normal, no está bien. Entonces, es decir, inician los cambios en mí. Y claro que inician porque las personas me decían, ¿y qué te hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Es que ya no eres la misma. No, claro que no. No era la misma porque empezaba a moverme, porque empezaba a buscar, porque empecé a tomar fuerza. Y otra pausa o importante es prepárate ante los cambios, porque cuando yo hago cambios, las personas lo notan y luego me van a empezar a tratar diferente. Recibes críticas y ante eso, ante los cambios hay que prepararnos. Claro, claro. Y como bien lo dices, requiere de una preparación emocional, física, mental. También hay algo bien importante. Fíjate, yo cuando inicié con el proyecto de energía mística, la gente me decía, pero ¿por qué haces cursos tan baratos? Y entonces yo me reía y decía, porque yo quiero que las mujeres que quieran emprendan, se ganen su dinero. O sea, haciendo jabones, cojines, perfumes, haciendo chocolates, mermeladas, bueno, ¿sabe? Y luego la gente me decía, ¿pero qué tiene que ver eso con lo místico, con lo espiritual? Y yo decía, ¿no sabes qué importante es una mujer que se sabe merecedora, que sabe que puede obtener una ganancia haciendo algo desde su casa, cuidando a sus pequeños, cuidando de su hogar,
cuidando de ella misma, aprendiendo, teniendo herramientas para decir, ok, me voy a dedicar a vender mermeladas con mis vecinos, con mi familia, con la comadre, con los hijos con las mamás de los niños en la escuela. Una mujer cuando se sabe buena, cuando sabe que puede manifestar su propia abundancia y su propia prosperidad, es una mujer diferente, ¿eh? Es una mujer que puede tener la capacidad de así poder tomar decisiones. Decisiones como pagar una terapia. Decisiones como comprarse algo, ¿no? Porque como bien lo decías, Brice, hay violencia económica. Entonces es como te retiro, ya no te doy, ya no te compro. A ver, entonces es un tema. O sea, a mí esto que estoy platicando con Brice, chicas, me da para aventarme todo el mes de programas. Pero es un tema también. Cuando una mujer sabe que puede desarrollar cierta actividad y empezar a generar dinero y empieza a administrarse de una forma diferente, eso también genera poder, fíjate. Y entonces yo decía, pues, en realidad, no sé si para mí sea un servicio para las demás mujeres, porque yo vengo de una mamá, vengo de una tía también, vengo de una abuela también, que han vivido ese tipo de situaciones de violencia en ciertos niveles o de diferentes aspectos. Y yo dije, si yo puedo algo aportar a la sociedad, es eso, va a ser eso. Va a ser que si hay gente que me dice, Clau, yo quiero tomar el taller, en ese momento no tengo, órale, va. Y creo que lo mismo le pasa a mi querida Gwen también. Somos mujeres que se pueden acercar y decir, oye, quiero, ¿qué onda? En este momento no tengo para la terapia, ¿no? En este momento me alcanza para la mitad. ¿Cómo ves? Y creo que eso es algo que nos caracteriza mucho a Gwen y a mí, que tenemos ese corazón tan bonito de poder decir, órale, va, no te preocupes, ¿no? Sal adelante, dale y después vemos. Ya vemos qué hacemos. Ponemos a vender pepitas o a ver qué chingados hacemos, ¿no? Lavamos coches, no lo sé, digo. Pero creo que es algo bien importante, ¿no, Brice? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te fue a ti en ese aspecto de decir, ok, bueno, ya lo hice y ahora qué sigue? ¿No? Porque después es, ok, ya di ese salto. ¿Sabes? Que la primera vez que lo hice y me sucedió que salí de mi, puedo decir, zona muy confort, zona muy, pues tenía todo. Fue a las horas de la noche, no te llevaba nada, ni guaraches puestos, no llevaba ni un peso en la bolsa, solamente mi teléfono. Hice una llamada y pues pasaron y me recogieron. ¿Sabes que regresé por el miedo a no saber a qué pasar? O sea, el miedo a... Y eso es lo que voy, o sea, se puede ver muy fácil y las personas que estuvieron en su momento ayudándome, pues pero ¿por qué regresaste? Mira. Entonces, para mí, el estar apegada, porque era un apego a la zona de confort, el estar a gusto, decía, ¿cómo voy a renunciar a mi casa, al imperio que yo he construido por tantos años? O sea, no. Entonces eso me hacía como sentir una sensación de pérdida, de una pérdida grande, o sea, ¿cómo voy a perder? Voy a perder todo por irme y voy a dejar el espacio para que otra llegue. O sea, eran mis pensamientos en ese momento. Claro, Brice, por supuesto. Te entiendo perfecto, ¿sabes? Una vez alguien me dijo, Clau, pero ¿cómo me voy a salir y cómo voy a dejar a mi esposo? Está a punto de recibir su pensión. ¿Y cómo voy a dejar que se lo gaste con otra? Y yo decía, ok, es válido. A lo mejor yo no comparto su opinión, pero no quiere decir que esté bien o que esté bien o que esté mal. Pero si a usted le funciona y si para usted eso es correcto, está perfecto, ¿no? Porque eso llega a pasar. Llega a pasar y dices, pero ¿cómo voy a dejar mi casa, mi estufa, mi cama, mi todo? O sea, ¿cómo? Pues regreso, pero el tiempo fue lo que yo les digo, lo que yo comento, es de empézate a preparar, toma fuerza, empiézate a desprender paso a paso.
Es decir, día a día te vas desprendiendo y me fui desprendiendo. Y me fui mirando mi casa como ya no mía, porque no es mía. Entonces me fui desprendiendo y decía yo, pues es que no es tu casa. En realidad no vas a perder nada porque nada te pertenece, solamente es prestado por un momento. Fueron mis palabras y era la forma en que yo tenía de desprenderme. Entonces no es tuya, solamente compartes un espacio y vas a encontrar otra y otra mejor, donde estés mucho más a gusto. Pero me fui desprendiendo y me fui desprendiendo. Entonces, algo que sí muy difícil y lo voy a compartir, ver y darte cuenta es qué encuentras o qué miras en la otra persona. Y es una herida bien grande que traía y que la pude hacer presente y consciente. Es una herida de protección. Como yo no crecí con la protección de mi papá, yo miraba esa parte únicamente era económica, no miraba de otra forma como sentirme protegida de que si me pasaba algo o necesitaba algo, ahí estaba. Esa parte como ese respaldo de protección. Cuando me doy cuenta, digo yo, Brice, pero es que es una falsa protección, no es protección en realidad. O sea, no, te lo puedes dar tú y lo puedes hacer tú y lo puedes ver tú. La hice consciente y eso fue lo que también me permitió el darme cuenta para salir, ¿no? Y una vez que salgo, cuando ya salí, y es ahora y ahora qué hago, y ahora a dónde me voy, y ahora qué voy a hacer, porque los planes se acaban, porque la letra A, la letra Z, dices, ah, caray, y ahora que ya no hay letras, y ahora qué voy a hacer, y ahora para dónde voy a apuntar. Lo que yo hice fue, dije, irme, y es una parte de alejarme. Me alejé, me vine a caer hasta Guadalajara. Aquí estoy, felizmente en Guadalajara puedo decir. Me vine a Guadalajara y en Guadalajara empiezo a trabajar y sigo con mis sesiones, pero sesiones en línea. Lo que yo sí puedo compartir es de que desde que yo empecé a trabajar con la energía, he confiado tanto en la energía que yo pedí a muchos pacientes en línea. ¿Qué crees? Pues tengo muchos pacientes en línea, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero nunca dije el tiempo, nunca dije el momento, nunca dije cuándo. Yo pedía pacientes en línea y ahí están. Entonces la energía me dijo, querías pacientes en línea, pero no donde tú quieres. Exactamente es donde tienes que estar. Entonces llego aquí, pero si algo puedo decir es que desde que empecé a tomar fuerza, ángeles hay conmigo y bendiciones tengo, porque siempre tuve pacientes y siempre tuve un lugar donde trabajar. Y se me dificultó mucho, pero ¿qué te puedo decir? Para comer, para vivir, para estar, he tenido. Y ¿sabes qué? Así ha ido, mes a mes, día a día. Y cada vez estoy mejor y cada vez puedo ver más y cada vez puedo decir, ay, puedo hacer esto y ahora voy a crear esto y ahora voy a hacerlo de esta manera, pero porque ya me siento libre, pero porque ya tengo que moverme por mí misma, porque ahora no hay día que me siento desmotivada de decir, ay, no tengo ganas. No, ahora es, please, hazlo por ti, muévete por ti y porque tienes una niña contigo que te sigue y que sigue tu ejemplo, así es que muévete. Hazlo, pero ya ahora lo hago con gusto, lo hago motivada, lo hago con ganas, lo hago diferente. Y sabes que el otro día comparto algo. Empecé a checar, ¿no? Mis entradas, mis salidas y demás. Entonces digo yo, ¿cómo le hago para pagar todo? ¿Cómo le hago para salir? En ese momento me llega el de, pues, o sea, tú eres bendecida, tienes abundancia, o sea, nomás que no la ves, no te das cuenta de ello. Y a partir de ahí dije, sí, no sé cómo le hago, pero lo hago, no sé cómo salgo, pero salgo. Pero porque hay algo que anda conmigo, que confío en ella y empecé a entender la energía, confío en ella
Entonces, si confío en que las cosas van a salir y confío en que todo va a salir y que todo va a salir bien, sale bien. Así es. Creo que es lo más bonito, Bris, el darnos la oportunidad de confiar en que siempre hay algo que nos sostiene. Llámenle como le llamen allá en casa, ángeles, energía, universo, cosmos, creación, como le quieran llamar, pero eso algo que es más grande, más poderoso, es lo que nos puede sostener desde cualquier aspecto, ¿no? Mental, emocional, físico, económico. Y creo que agarrarse de ahí y de levantarse todos los días y confiar, creo que es algo increíble. Dicen por ahí, los pajaritos en la mañana cantan de agradecimiento porque ellos saben y confían que van a tener el sustento de este día. ¿Saben? Y entonces cuando nosotros nos agarramos de ahí, decimos, claro, únicamente ¿qué tienes que hacer? Pues confiar. Bris, ya se nos acabó el tiempo para platicar. Ahora, rápidamente, querida, ¿en dónde te pueden encontrar si alguien requiere una sesión contigo? Ya nos contaste que haces sesiones en línea, tú estás en Guadalajara. Si alguna de las chicas que nos está escuchando en Guadalajara quiere acercarse a Bris, cuéntanos. Mira, estoy ahorita presencial en Guadalajara, Paseo Niños Héroes, entre Xochimilco y Córdoba, y mi número de teléfono es 33 26 04 58 95. Perfecto. Me pueden contactar. Doy sesiones en línea y presencial. Perfecto, Bris. Pues bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros, platicando un ratito de estas cosas que nos pasan en la vida, porque no se crean, chicas, de repente el que nos vean de este lado no quiere decir absolutamente nada. Somos seres que estamos en un proceso de evolución, así seamos psicólogas, terapeutas, sanadoras, mujeres, medicina y demás, todas seguimos en un proceso de evolución. Así que bueno, querida, te mando un fuerte abrazo, te mando un beso gigantesco. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan desde sus casitas. Gracias. Bye. Bye, Bris. Gracias. Por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí por Proyecto Radio MX, La radio con sentido social. síguenos a través de nuestra página de Facebook. La magia de ser mujer. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.